¿Alguna vez te has encontrado en medio de una tormenta, buscando respuestas, sintiendo que Dios guarda silencio? Y si te dijera que incluso en tus momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios está hablando en tu vida de maneras que ni te imaginas? En este video vamos a explorar un secreto oculto que muy pocos conocen, pero que tiene el poder de transformar tu vida por completo. Dios no guarda silencio cuando más lo necesitamos. A veces, lo que creemos que es un silencio es en realidad su voz, guiándonos hacia una paz que trasciende la comprensión humana. Este es un misterio que pocos entienden, pero que hoy tú vas a descubrir. A lo largo de este video verás cómo Dios habla en medio del sufrimiento, cómo te puede dar paz en la tormenta, sabiduría en el caos y fortaleza en la debilidad. A veces, su voz no es la que esperamos, no es una voz audible, no es un milagro instantáneo, sino una sensación profunda, una convicción, un pensamiento que surge cuando más lo necesitamos. Lo que vas a descubrir hoy puede cambiar la forma en que enfrentas tus momentos más difíciles. Este viaje te llevará a través de pasajes bíblicos poderosos que revelan cómo Dios habló a personajes de la Biblia en sus momentos más oscuros, y cómo Él sigue hablando hoy a aquellos que se acercan a Él con un corazón dispuesto a escuchar. Tú también puedes aprender a escuchar su voz. Antes de continuar, quiero que hagas una pequeña acción que marcará la diferencia. Comenta la frase, Señor, habla a mi corazón. Al hacerlo, no solo estás abriendo tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios en sus momentos de crisis. Además, dale me gusta al video, porque con tu acción estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, están buscando respuestas. Gracias por ser parte de esta misión. Recuerda que muchas personas, al igual que tú, usan este contenido como apoyo espiritual, porque muchas no tienen una iglesia cerca. Así que, comentar y compartir este video es una forma poderosa de difundir la palabra de Dios. Te animo a comentar paz en Cristo antes de comenzar el estudio, ya que esa es una declaración de fe que conecta tu espíritu con lo que Dios quiere enseñarte hoy. En la penúltima enseñanza te revelaré una clave que desbloqueará una bendición en tu vida. No te lo pierdas. Ahora, sin más, vamos a comenzar este estudio. Prepárate para descubrir cómo Dios está hablándote en este preciso momento, en tus momentos difíciles. En el libro de Job, encontramos uno de los relatos más poderosos de la Biblia sobre el sufrimiento humano. Job era un hombre justo, fiel a Dios, pero su vida fue arrasada por el dolor. Perdió su familia, sus riquezas, su salud, y se encontró en una profunda angustia. En medio de este sufrimiento, Job luchó con preguntas profundas sobre la justicia de Dios. ¿Por qué él, un hombre justo, debía sufrir tanto? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que los justos sufran? La respuesta, aunque compleja, es revelada a través de los diálogos entre Job y sus amigos. Ellos le decían que su sufrimiento debía ser por algún pecado oculto, pero Job se defendía, diciendo que no entendía por qué le sucedía todo eso, si él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. En medio de su dolor, Job se mantiene firme, pero también enfrenta su duda y desesperación. Es en este contexto que Dios interviene. No responde a Job con una explicación clara, sino con preguntas que revelan su poder y soberanía sobre la creación. En Job 38:4, Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Es como si Dios estuviera diciéndole a Job, no tienes toda la perspectiva, pero confía en que yo soy el que tiene el control de todo.
Este pasaje nos enseña una lección profunda. A veces Dios no responde a nuestras preguntas directamente, pero lo que nos dice es que debemos confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Dios está hablando a través del sufrimiento. El sufrimiento de Job no fue en vano. A través de su dolor, Job llegó a una comprensión más profunda de Dios y su soberanía. Al final de su historia, Job se arrepiente de haber cuestionado a Dios, reconociendo que su sabiduría es infinita. Job 42, 5-6 dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job encontró a Dios en su sufrimiento. Al final, Dios le restauró todo lo que había perdido, dándole aún más que antes. Pero el regalo más grande no fue el restaurar sus riquezas o su salud, sino el haber encontrado una relación más profunda con Dios. Este pasaje revela cómo Dios nos habla en nuestros momentos más difíciles. A través del sufrimiento, Él nos da una oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos y conocerle a Él de una manera más profunda. Cuando todo parece perdido, Dios está más cerca de lo que pensamos, hablándonos de maneras que no siempre entendemos en ese momento. Aplicación práctica: ¿cómo escuchar a Dios en tus momentos difíciles? Confía en la soberanía de Dios. Cuando todo parece oscuro, recuerda que Dios está en control. Él permite el sufrimiento por una razón que quizás no veas de inmediato, pero Él tiene un propósito divino en todo lo que permite. No temas cuestionar, pero busca respuestas en Dios. Job cuestionó, pero nunca dejó de buscar a Dios. Es válido tener dudas, pero no permitas que esas dudas te alejen de la búsqueda de Dios. Escucha con humildad. Cuando Dios respondió a Job, lo hizo de una manera que humilló a Job y lo acercó más a Él. En tus momentos de sufrimiento, escucha a Dios con un corazón dispuesto a aceptar su voluntad. Permite que el sufrimiento te transforme. El sufrimiento no es solo algo que debemos soportar. Es una oportunidad para ser transformados y renovados en nuestra fe. Reconoce las lecciones que Dios quiere enseñarte. Muchas veces Dios usa el sufrimiento para hablarnos sobre nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras falsas expectativas. El sufrimiento nos purifica y nos acerca más a Él. Reflexión final. En los momentos de sufrimiento, Dios no está ausente. Aunque no siempre entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa, debemos recordar que Dios tiene el control y que su propósito para nuestras vidas es eterno y perfecto. A través de las pruebas, Él nos está hablando, transformándonos y guiándonos hacia una relación más profunda con Él. Uno de los momentos más poderosos de la vida de Jesús fue cuando calmó una tormenta mientras viajaba con sus discípulos en un barco. Este pasaje, que se encuentra en Marcos 4, 35, 41, nos enseña cómo Dios no solo puede hablar en medio del sufrimiento, sino que también puede darnos paz cuando todo parece estar fuera de control. La escena es dramática. Jesús y sus discípulos se encuentran en un barco cruzando el mar de Galilea cuando una tormenta violenta comienza a azotar el barco. El agua empieza a inundar el barco y los discípulos, temerosos por sus vidas, claman por ayuda. Mientras tanto, Jesús estaba dormido en la popa del barco, completamente tranquilo. Ante la desesperación de los discípulos, ellos lo despiertan diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. En este momento de pánico, Jesús se levanta, reprende el viento y le ordena al mar que se calme. Calla, enmudece, y de repente hubo una gran calma. Marcos 4:39. Dios habla en la tormenta para traer paz. Jesús no solo calmó la tormenta física,
sino que usó esa situación para enseñarles a sus discípulos una lección importante. La verdadera paz no proviene de la ausencia de tormentas externas, sino de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Este momento revela algo profundo. La tormenta no era el verdadero peligro. La falta de fe en la presencia de Jesús era el verdadero obstáculo para la paz. Jesús les estaba enseñando que, cuando Él está presente, no importa cuán fuerte sea la tormenta, porque la paz de Dios trasciende las circunstancias. ¿Te has sentido alguna vez como los discípulos, en medio de una tormenta emocional o espiritual, clamando a Dios por ayuda? En esos momentos de miedo, ansiedad o desesperación, la voz de Dios sigue presente. Él no nos promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero nos asegura que su paz estará con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Aplicación práctica. ¿Cómo escuchar la paz de Dios en las tormentas? Confía en la presencia de Dios. En medio de la tormenta, no importa lo que estés enfrentando, Jesús está en tu barco. Él está contigo, y su paz puede calmar cualquier tormenta interior o exterior. Escuchar a Dios significa confiar en su presencia, incluso cuando no podemos ver la solución inmediata. La paz de Dios no depende de las circunstancias. En este pasaje, la calma del mar no era la fuente de paz, sino la autoridad de Jesús sobre la tormenta. Tu paz viene de saber que Él tiene el control, aunque las circunstancias no cambien inmediatamente. Escucha el llamado a la fe. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús si no le importaba que murieran, Él respondió con una pregunta que nos invita a la reflexión. ¿Por qué no tienes fe? En medio de la tormenta, Dios nos invita a confiar en su poder. A veces, la tormenta es una oportunidad para crecer en fe y aprender a depender más de Dios. La paz de Dios transforma nuestro enfoque. Cuando Dios te habla en medio de una tormenta, su paz cambia tu perspectiva. Lo que parecía un desafío insuperable se convierte en una oportunidad para ver la gloria de Dios. En lugar de mirar al problema, mira a Dios. Él tiene el poder para transformar cualquier situación. Recuerda que la paz es un regalo divino. Jesús nos ofrece su paz como un regalo, no algo que ganamos por nuestras propias fuerzas. La paz de Dios no es algo que el mundo puede ofrecer. Es un don que Él nos da cuando le permitimos ser el Señor de nuestras vidas. Reflexión final. La paz de Dios es más poderosa que la tormenta Él. Relato de Jesús calmando la tormenta. No solo es un milagro físico, sino una lección espiritual, profunda. Dios está hablando a través de las tormentas de tu vida, invitándote a confiar en Él. Si en este momento estás atravesando una dificultad, recuerda que la paz de Dios está disponible para ti. Él no siempre calma las tormentas de inmediato, pero te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, para que puedas enfrentar cualquier circunstancia con fe y esperanza. En 1 Reyes 19:11-13, encontramos una de las historias más reveladoras de la Biblia sobre cómo Dios nos habla en medio de nuestro silencio y soledad. Elías, un profeta de Dios, estaba pasando por una profunda crisis emocional. Después de enfrentarse a la poderosa reina Jezabel y sufrir amenazas de muerte, Elías huye y se refugia en el monte Horeb, buscando respuestas de Dios. En este pasaje, Elías experimenta una serie de fenómenos naturales: viento fuerte, terremotos y fuego. Sin embargo, Dios no estaba en ninguno de estos fenómenos, sino que se manifestó en un susurro suave, un viento apacible.
Este episodio es crucial, ya que nos muestra que Dios no siempre habla en grandes y poderosas manifestaciones externas, sino en el susurro silencioso de su presencia. Dios habla en el silencio. La lección más profunda de este encuentro es que Dios no siempre se comunica de la manera que esperamos. Estamos acostumbrados a buscar respuestas en las grandes pruebas, en momentos de gran angustia o incluso en grandes milagros. Pero Dios, a menudo, nos habla en los momentos más tranquilos de nuestra vida, cuando nos encontramos en silencio, en medio de nuestras dudas y temores. Elías esperaba encontrar a Dios en las grandes manifestaciones, pero fue en el susurro suave donde Dios realmente le habló. Esto nos enseña que la verdadera presencia de Dios no siempre está acompañada de estruendo, sino que puede estar en un silencio profundo, esperando ser escuchada. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en el silencio? Busca a Dios en los momentos de quietud. A veces estamos tan enfocados en nuestras preocupaciones y ruidos internos que no podemos escuchar a Dios. El silencio es un espacio sagrado donde podemos escuchar su voz con más claridad. La oración en silencio y la meditación nos ayudan a estar más atentos a su voz. No subestimes el poder del silencio. El silencio puede ser aterrador, sobre todo cuando estamos enfrentando una crisis. Pero es en esos momentos de calma aparente cuando Dios quiere revelarse a nosotros. En lugar de buscar respuestas inmediatas o ruidosas, debemos estar dispuestos a esperar en Dios en el silencio. Escucha más allá de las circunstancias externas. En medio de nuestra lucha, es fácil pensar que Dios no está presente solo porque no estamos viendo un milagro inmediato o un cambio drástico en nuestras circunstancias. Sin embargo, Él está hablándonos en los susurros de nuestro corazón. Los pensamientos de paz, las ideas repentinas de esperanza y las certezas internas pueden ser las formas en que Dios nos habla. El silencio nos permite escuchar con el corazón. Elías no escuchó a Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro. A veces necesitamos callar nuestras voces interiores y externas para escuchar con el corazón lo que Dios quiere decirnos. La voz de Dios en el silencio te transforma. Cuando Elías escuchó el susurro, recibió instrucciones claras sobre lo que debía hacer. Dios lo fortaleció, lo redirigió y lo restauró. De manera similar, cuando aprendemos a escuchar a Dios en el silencio, nuestras vidas son transformadas. Él nos da la paz, la dirección y la fuerza para continuar en nuestro caminar de fe. Reflexión final. Dios habla cuando estamos callados. La historia de Elías nos enseña que Dios no siempre está en el ruido de nuestras crisis, sino que está esperando en los momentos de silencio para hablarnos con claridad. Si te encuentras hoy en un momento de desesperación o incertidumbre, recuerda que Dios puede estar hablándote en el susurro de su presencia. Quizás, en medio del caos de tu vida, Él te está pidiendo que te detengas, que guardes silencio y que le escuches. Su voz puede ser suave, pero tiene el poder de transformar tu vida. Cuando aprendemos a escuchar en el silencio, nos acercamos más a la voluntad de Dios y somos capaces de encontrar la paz y la dirección que tanto necesitamos. No subestimes el poder de un momento de quietud, porque en ese espacio Dios puede revelarse a ti de una manera profunda y poderosa. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo nos enseña una de las verdades más poderosas sobre cómo Dios nos habla en los momentos de dificultad. Él nos dice que en nuestras debilidades el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Es decir, el Espíritu de Dios ora por nosotros, incluso cuando no sabemos qué pedir. Este pasaje revela que no estamos solos en nuestras luchas.
Dios no solo nos escucha cuando oramos, sino que también está presente en nuestras debilidades más profundas, intercediendo en nuestro nombre. Cuando nos sentimos perdidos o sin palabras, el Espíritu Santo se convierte en nuestra voz, guiándonos y fortaleciéndonos. La voz del Espíritu Santo en nuestra interioridad. El Espíritu Santo es la voz de Dios en nuestro interior. Él no solo nos consuela, sino que también nos guía, nos redirige y nos fortalece cuando enfrentamos dificultades. En momentos de desesperación, podemos sentirnos vacíos y sin esperanza, pero el Espíritu Santo trae claridad, paz y poder divino a nuestras vidas. ¿Te has sentido alguna vez perdido, sin saber cómo orar o qué hacer en medio de tus pruebas? La promesa de la Biblia es que el Espíritu Santo intercede por nosotros, orando en nuestro corazón y guiándonos con sabiduría divina. Aunque no siempre entendamos cómo Dios nos habla a través de su Espíritu, dándonos dirección cuando más lo necesitamos. ¿Cómo escuchar la voz del Espíritu Santo en momentos de dificultad? Confía en la paz interior que el Espíritu trae. En Filipenses 4:7 se nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo habla, Él trae paz, incluso cuando las circunstancias no cambian. Si en medio de la tormenta sientes una paz inexplicable, es probable que sea el Espíritu Santo guiándote. Escucha los susurros de tu conciencia. A menudo, el Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia, esa voz interna que nos guía hacia lo bueno y lo justo. Esos pensamientos de perdón, de amor, de acción en fe, son a menudo la voz del Espíritu que nos lleva a actuar conforme a la voluntad de Dios. Busca el consejo de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca actúa de forma independiente de la palabra de Dios. Cuando te encuentras en momentos difíciles, el Espíritu te traerá las Escrituras a la mente para darte dirección y consuelo. La Biblia es el medio por el cual el Espíritu Santo nos habla, porque la palabra de Dios está inspirada por Él. Haz silencio para escuchar su voz. A menudo el ruido de la vida nos aleja de la quietud en la que podemos escuchar al Espíritu. Busca momentos de silencio y reflexión. Aparta un tiempo para orar y escuchar lo que el Espíritu te quiere decir. En ese espacio de calma, Él te guiará y te dará paz. Actúa con fe según la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo no solo nos habla para consolarnos, sino también para guiarnos en acción. Cuando recibimos su dirección, debemos actuar con fe, incluso si no comprendemos completamente el camino. Como Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. Escuchar y actuar con fe en el Espíritu es clave para experimentar la intervención de Dios en nuestras vidas. Reflexión final. El Espíritu Santo nos habla en nuestras dificultades. El Espíritu Santo es la voz constante de Dios en nuestra vida diaria, y su voz se vuelve aún más clara en nuestros momentos de dificultad. En medio de nuestra debilidad, Él intercede por nosotros, orando con nosotros y por nosotros. No importa lo que estés enfrentando, el Espíritu Santo está disponible para darte la paz, la fortaleza y la sabiduría necesarias para caminar en fe. Cuando no sabemos qué hacer o qué orar, el Espíritu Santo nos guía, intercede y nos habla a través de nuestra paz interior, nuestra conciencia y la palabra de Dios. No estás solo en tus luchas. Dios está contigo a través de su Espíritu, guiándote en cada paso del camino. La historia de Moisés en el desierto es una de las narrativas más impactantes de la Biblia, especialmente cuando se trata de cómo Dios habla a través de nuestras circunstancias. En Éxodo 3:1-10, Moisés se encuentra trabajando como pastor en el desierto, lejos de la comodidad de Egipto después de haber huido de la justicia.
En ese momento, Moisés estaba viviendo una vida sencilla, tranquila y aparentemente sin propósito, cuando de repente Dios se le revela en una zarza ardiente.
Dios responde a nuestras oraciones, aunque a veces tarde. Ana esperó años para recibir una respuesta. Parece que Dios no contestaba, pero en realidad Él estaba trabajando en su vida y en su fe. A veces, cuando oramos, esperamos respuestas inmediatas, pero Dios tiene un propósito más grande en su tiempo perfecto. Dios no siempre responde cuando lo pedimos, sino cuando es el momento adecuado, y esto está profundamente relacionado con su sabiduría infinita y su propósito divino para nuestras vidas. Después de muchos años de oración, Dios finalmente respondió a Ana, concediéndole un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Dios no solo le dio un hijo, sino que cumplió su propósito a través de esa bendición. ¿Cómo escuchar a Dios? Cuando no recibimos respuestas inmediatas, confía en que Dios escucha todas tus oraciones. Ana oró durante muchos años, pero nunca perdió la esperanza de que Dios la escuchaba. La primera lección que aprendemos es que Dios escucha todas nuestras oraciones, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. A veces, Él responde de maneras que no esperamos, pero su respuesta siempre es la mejor para nosotros. Dios responde a la sinceridad del corazón, no a la rapidez. Ana no oró de forma superficial, sino que derramó su corazón ante Dios. Dios se mueve profundamente por la sinceridad de nuestras oraciones. No importa cuánto tiempo pase, Él ve el corazón de su pueblo y responde en su tiempo perfecto. La espera fortalece nuestra fe. Durante los años en que Ana no tenía hijos, su fe fue probada. La espera no fue en vano, porque le permitió profundizar en su relación con Dios y confiar en su fidelidad. En nuestras propias vidas, las respuestas no llegadas son una oportunidad para fortalecer nuestra fe y esperar en el Señor. La oración persistente es clave. Ana no dejó de orar, incluso cuando parecía que no había respuesta. Dios valora la perseverancia en la oración. Como nos dice en Lucas 18:1, es necesario orar siempre y no desmayar. Si bien puede que no veas una respuesta inmediata, Dios te invita a seguir pidiendo, buscando y llamando. Dios tiene un plan divino en sus tiempos perfectos. Aunque Ana deseaba desesperadamente un hijo, Dios tenía un plan aún mayor para ella. Samuel no solo fue la respuesta a su oración, sino que también fue el cumplimiento de un propósito más grande para la nación de Israel. A veces, lo que pedimos en oración no es lo único que Dios quiere darnos. Él tiene un plan mucho más grande para nuestras vidas. Reflexión final: la paciencia y la confianza en Dios. La historia de Ana nos muestra que Dios escucha nuestras oraciones, incluso cuando parece que no responde. Él está trabajando en nuestras vidas en cada momento de espera, guiándonos hacia su propósito divino. No te desanimes si no ves respuestas inmediatas. Dios está en control, y cada oración sincera que haces es escuchada y respondida a su tiempo y manera. Cuando sentimos que Dios no está contestando nuestras oraciones, debemos recordar que su tiempo es perfecto. Él tiene un propósito más grande que se va desarrollando detrás de las circunstancias que no podemos ver. Confía en Él, sigue orando y ten la certeza de que, en el momento adecuado, Dios responderá. En Mateo 14, 22, 33 encontramos una de las escenas más poderosas de la vida de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Después de alimentar a miles de personas con 5 panes y 2 peces, Jesús les dijo a sus discípulos que se subieran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él se retiraba a orar. En medio de la tormenta, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, acercándose a ellos. Al principio pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo».
Mateo 14:27. Pedro, lleno de fe, respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre el agua. Jesús le dijo: Ven. Y Pedro, con valentía, salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús lo alcanzó, lo tomó de la mano y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. La fe en medio de la tormenta. Un llamado a confiar en Dios. La historia de Pedro caminando sobre el agua nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la fe en medio de la prueba. Cuando Pedro fijó su mirada en Jesús, pudo caminar sobre el agua, desafiando la gravedad y lo imposible. Pero cuando comenzó a mirar el viento y las olas, su fe se desvaneció y empezó a hundirse. Esta historia es un reflejo de nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos pruebas, si mantenemos nuestros ojos en Jesús, podemos caminar sobre las aguas de nuestras dificultades. Pero cuando nos enfocamos en las circunstancias, el miedo y la duda comienzan a prevalecer y nos sentimos abrumados. ¿Cómo escuchar y responder a Dios en los momentos de miedo? Mantén tus ojos en Jesús, no en la tormenta. En la vida, las tormentas siempre llegarán. Jesús nos invita a mantener la mirada fija en Él, no en las circunstancias que nos rodean. La fe no significa ignorar las dificultades, sino reconocer que Jesús está por encima de ellas. La fe es activa, no pasiva. Pedro no se quedó en la barca esperando que todo se calmara. Él tomó un paso de fe, pidiendo a Jesús que lo llamara. La fe activa implica salir de nuestra zona de confort, enfrentando nuestros miedos y desafíos con la confianza de que Dios está con nosotros. El miedo es natural, pero no debe ser el guía. Pedro tuvo miedo cuando vio las olas, pero Jesús no. Lo reprendió por tener miedo, lo reprendió por dudar después de haber dado un paso de fe. El miedo es una reacción humana, pero la fe en Dios nos ayuda a superarlo y mantenernos firmes. Dios sabe que tememos, pero Él nos llama a confiar en su poder. Cuando dudas, grita a Jesús. Cuando Pedro empezó a hundirse, gritó a Jesús, y Jesús lo rescató inmediatamente. En medio de nuestras dudas y miedos, Jesús siempre está dispuesto a salvarnos. No importa cuán profunda sea la tormenta, Él está cerca, listo para ayudarnos. La fe crece a través de las pruebas. Después de este evento, los discípulos se maravillaron y adoraron a Jesús, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Mateo 14:33. Cada paso de fe nos acerca más a conocer el poder y la fidelidad de Dios. Las pruebas no solo sirven para fortalecernos, sino para darnos una visión más clara de quién es Dios y de cómo Él obra en nuestra vida. Reflexión final. La fe en Jesús nos sostiene en las tormentas de la vida. La historia de Pedro caminando sobre el agua nos enseña que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Jesús, incluso en medio de la tormenta. En tu vida es probable que enfrentes vientos fuertes, dificultades imprevistas y momentos de miedo. Pero recuerda, la fe en Cristo no nos libra de las tormentas, sino que nos da la capacidad de caminar sobre ellas. Mantén tus ojos en Jesús. No dejes que el miedo y la duda te hundan, sino clama a Él, que está siempre dispuesto a sostenerte. En esos momentos de prueba, Jesús es la clave que nos permite superar lo imposible. Él no solo te llama a salir del barco, sino que te promete estar contigo, incluso cuando el miedo te hace dudar. En Él tenemos todo lo que necesitamos para caminar por encima de las aguas de nuestras dificultades. En Mateo 26, 36, 46, encontramos uno de los momentos más solemnes y profundos de la vida de Jesús. En el huerto de Getsemaní,
Antes de enfrentar su arresto y crucifixión, Jesús pasó por un momento de angustia y sufrimiento profundo. Sabía lo que venía: la tortura, la crucifixión y la separación temporal de su Padre. En este momento de desesperación, Jesús se retiró a orar, buscando consuelo en la presencia de Dios. El pasaje describe a Jesús diciendo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Mateo 26:38. Se postró sobre su rostro, orando con lágrimas, pidiendo que, si era posible, el cáliz del sufrimiento fuera apartado de él, pero siempre dejando claro: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26:39. Jesús estaba experimentando un dolor profundo y una ansiedad abrumadora sobre lo que debía enfrentar, y su respuesta fue buscar la fuerza a través de la oración. Dios habla en el dolor. A través de la oración, este pasaje nos muestra una verdad importante. Dios no nos aleja del dolor, sino que está presente con nosotros en él. Jesús no fue librado del sufrimiento, pero en ese momento de angustia se acercó al Padre con confianza. La oración en el dolor no solo es un acto de petición, sino también un acto de entrega y confianza total en la voluntad de Dios. La respuesta de Jesús a su sufrimiento fue una profunda conversación con su Padre. A pesar de su angustia, él confió en que el plan de Dios era el mejor, incluso cuando no comprendía completamente el dolor que iba a experimentar. Cómo Dios nos habla a través de la oración en los momentos de dolor. La oración nos ayuda a procesar nuestras emociones. En momentos de dolor es fácil ser consumidos por la tristeza, la ira o el miedo. Pero la oración nos ofrece un espacio para abrir nuestro corazón a Dios y expresarle nuestras emociones más profundas. Dios no se aleja de nuestros sentimientos. Él quiere que los compartamos con Él. La oración es un acto de rendición. Jesús nos muestra que aunque oró pidiendo que el sufrimiento fuera apartado de Él, al final Él se entregó completamente a la voluntad de Dios. La oración, en el dolor, se convierte en un acto de rendición y confianza en que los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros. A través de la oración, aprendemos a soltar el control y dejar que Dios obre en nuestra vida. La oración nos da fuerza para enfrentar lo que no entendemos. Cuando enfrentamos situaciones dolorosas que no comprendemos, la oración nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando no vemos la solución inmediata. Jesús, a pesar de su angustia, encontró la fuerza para seguir adelante por medio de la oración. De la misma manera, Dios nos da la fortaleza en nuestra debilidad cuando nos acercamos a Él en oración. La oración no elimina el sufrimiento, pero nos da paz en medio de él. A pesar de que Jesús oró y luchó en Getsemaní, el sufrimiento no se le evitó. Pero, a través de su oración, Jesús recibió la paz para enfrentar lo que venía. La oración no siempre elimina el sufrimiento, pero sí nos da la paz y el consuelo necesarios para soportarlo. En el dolor, la presencia de Dios nos calma y nos da esperanza. La oración nos conecta con el propósito de Dios. En el huerto, Jesús comprendió que su sufrimiento era parte del plan de salvación de Dios. A través de la oración descubrimos y nos conectamos con el propósito divino, incluso en nuestras pruebas. Dios tiene un propósito detrás de cada momento de dolor, y a través de la oración podemos ver cómo nuestro sufrimiento puede ser usado para algo más grande que nosotros mismos. Reflexión final. La oración nos transforma en el dolor. El huerto de Getsemaní nos enseña que la oración, en los momentos de dolor, no solo nos ayuda a sobrellevar el sufrimiento, sino que también nos transforma. En la oración encontramos consuelo, fortaleza y la paz de Dios, que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas.
A través de la oración, Dios nos da la gracia para enfrentar nuestras pruebas con fe. Cuando nos enfrentamos a situaciones de dolor o incertidumbre, sigamos el ejemplo de Jesús. Busquemos a Dios en oración. No importa cuánto nos duela, ni cuán incomprensibles sean las circunstancias, Él siempre está dispuesto a escucharnos, darnos fuerza y guiarnos hacia su propósito. A través de la oración, encontramos la paz que trasciende nuestro entendimiento y la esperanza que nos sostiene en medio del dolor. En Juan 11:1-44, encontramos una de las historias más conmovedoras de la vida de Jesús: la resurrección de Lázaro. Lázaro, hermano de Marta y María, había muerto y ya llevaba 4 días en la tumba cuando Jesús llegó a Betania. Al escuchar la noticia de la muerte de su amigo, Jesús se dirigió hacia la casa de Lázaro, pero tardó en llegar. Cuando llegó, Marta se le acercó preocupada por el tiempo perdido. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Sin embargo, Jesús le dio una promesa poderosa: «Tu hermano resucitará». Juan 11:23. Marta pensó que Jesús hablaba de la resurrección futura, pero Jesús le explicó que Él era la resurrección y la vida. Juan 11:25. Luego, Jesús fue a la tumba de Lázaro y con una oración poderosa ordenó que el cuerpo de Lázaro saliera de la tumba. Lázaro resucitó y salió de la tumba, vivo y restaurado. Dios nos habla en los momentos de pérdida. La esperanza de la resurrección. La resurrección de Lázaro no solo es un milagro físico, sino que es un mensaje de esperanza para todos nosotros en los momentos de pérdida y dolor. Este pasaje nos recuerda que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte, y que, aunque en esta vida experimentamos pérdidas, hay una promesa de vida eterna que nunca será quebrantada. Jesús no solo resucitó a Lázaro, sino que a través de este milagro nos mostró la esperanza de la resurrección futura. En los momentos de muerte, desesperación y pérdida, podemos aferrarnos a la verdad de que Jesús es la resurrección y la vida. La muerte no tiene la última palabra, porque Jesús ha vencido la muerte y nos ofrece una vida eterna con Él. Como Dios nos habla en los momentos de pérdida y desesperación, Jesús se acerca a nosotros en nuestra tristeza. Al igual que con Marta y María, Jesús se acercó a las hermanas de Lázaro en su dolor. Él no permaneció distante, sino que estuvo presente en su sufrimiento. Dios no se aleja cuando sufrimos, sino que está cerca de los corazones quebrantados, dispuesto a consolarnos. La muerte no es el final. La resurrección de Lázaro es un recordatorio de que la muerte no tiene poder sobre la vida eterna. Cuando enfrentamos la muerte de seres queridos o nuestras propias luchas con la muerte, recordemos que en Cristo hay esperanza de vida eterna. Jesús es la respuesta definitiva a la muerte. Aunque experimentemos el dolor de la pérdida, sabemos que en Él tenemos la promesa de la resurrección y la vida eterna. La fe en Jesús nos da esperanza aún en los momentos de desesperación. Marta y María creyeron en Jesús, aunque en su dolor no entendieron completamente lo que Él podía hacer. Nuestra fe, aunque débil a veces, nos conecta con la esperanza divina que trasciende el dolor presente. Jesús no solo restauró a Lázaro, sino que restauró la esperanza de las hermanas, mostrándoles que Él tiene control sobre todo. La promesa de la resurrección es nuestra esperanza en Cristo. Como cristianos, sabemos que la resurrección de Jesús es la garantía de que un día resucitaremos también con Él. La esperanza de la vida eterna nos da consuelo en el dolor y nos permite ver la muerte no como el fin, sino como un paso hacia una vida gloriosa con Cristo. La resurrección es el triunfo final de Dios sobre el sufrimiento y la muerte. Cuando
Jesús resucitó a Lázaro, demostró que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra en nuestra vida. La vida de los cristianos está marcada por la victoria sobre la muerte. Este es un recordatorio poderoso. Dios tiene el poder de transformar cualquier situación de desesperación y muerte en una oportunidad para experimentar su poder y su gloria. Reflexión final. La esperanza de la resurrección nos da fuerzas para vivir. La historia de Lázaro nos enseña que incluso en los momentos de pérdida y desesperación, Dios tiene la última palabra. Jesús no solo resucitó a Lázaro, sino que nos mostró que Él tiene el poder de darnos una nueva vida, una vida eterna. Si estás enfrentando el dolor de la pérdida, ya sea de un ser querido o de tus propias luchas internas, recuerda que hay esperanza en Cristo. Él es la resurrección y la vida, y en Él tenemos la certeza de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una vida eterna, llena de paz, amor y gozo con Él. Has recorrido un viaje profundo y transformador a lo largo de este video. Desde los momentos de angustia y desesperación, hasta las promesas de paz, resurrección y esperanza que solo Dios puede ofrecernos. Cada historia, desde Job hasta Lázaro, ha sido una invitación de parte de Dios a encontrar su voz en los momentos difíciles. Hoy te quiero recordar que Dios sigue hablándote, no solo en los momentos de triunfo, sino especialmente en tus pruebas y desafíos. Él no solo quiere que lo escuches, sino que te transformes a través de su palabra. Dios está contigo en medio del sufrimiento, en el silencio, en las tormentas y en cada circunstancia que enfrentas. En todas esas situaciones, Él te ofrece paz, dirección y esperanza. Este viaje que comenzamos juntos es solo el principio. Lo que has aprendido hoy no solo está destinado a quedarse en tu mente, sino a impactar cada área de tu vida. La fe, la paz y la esperanza que has encontrado deben ser compartidas con otros. Te invito a dar un paso más y comprometerte con lo que Dios está haciendo en ti. No se trata solo de escuchar, sino de actuar en fe. Ahora que has escuchado las promesas de Dios, quiero que respondas con fe. Te pido que en este momento comentes: paz en Cristo si sientes que esta palabra ha tocado tu vida. Esta acción no solo es un compromiso público, sino una manera de declarar tu confianza en el plan divino. Si aún no has dado me gusta a este video, hazlo ahora. Al darle me gusta, estás asegurando que más personas puedan escuchar este mensaje de esperanza en su momento de dificultad. Estás ayudando a difundir la palabra de Dios. Imagina cuántas personas pueden ser tocadas por este mensaje solo por tu pequeño gesto de fe. ¿Estás suscrito a este canal? Si aún no lo estás, te animo a hacerlo. La suscripción no es solo un clic en YouTube. Es una decisión de seguir aprendiendo y creciendo en tu caminar espiritual. De esta forma, no solo recibirás más mensajes que fortalecerán tu fe, sino que estarás participando activamente en una comunidad que crece y aprende juntos. Este canal está aquí para ayudarte a mantener viva tu llama espiritual. No pierdas la oportunidad de seguir recibiendo palabras que transforman vidas. Ahora, antes de cerrar este video, quiero que te tomes unos minutos para estar quieto y experimentar la paz de Dios. No pauses el video. Quédate un momento en silencio, con tu corazón abierto a lo que Dios está haciendo en tu vida. Dedica unas palabras de agradecimiento a Dios por este día, por la transformación que estás viviendo y por las promesas que Él ha revelado a tu vida hoy. Recuerda que Dios te habla en todo momento. Él está cerca y su voz trae paz, consuelo y dirección. Nunca olvides que su presencia está contigo siempre y que lo que hoy has aprendido puede ser el comienzo de una vida más plena en su voluntad.
Gracias por quedarte hasta el final. Eres parte de esta comunidad y juntos seguiremos caminando en fe. Que Dios te bendiga y que su paz te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo video.